Hola amiga, es un gusto que estés viendo este canal Las Hijas del Rey. Hoy te tengo una historia padrísima que viene en la Biblia y no solamente es de una mujer, es de 5 mujeres que cambiaron pues la historia del pueblo de Dios. Bueno, ellas son las hijas de Zelofejad. Su historia la puedes encontrar en el libro de Números capítulo 27 y capítulo 36. Y bueno, para ponerlas en contexto, quiero comentarles que estas jóvenes eran 5 mujeres. Llevaban por nombre Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y estas jóvenes pues vivían en ese momento cuando el pueblo hebreo ya estaba por conquistar la tierra prometida. Dios le pide a Moisés que haga un censo de todas las tribus por familia. Y entonces ellas se encuentran en ese momento que están censando, pero también tienen conocimiento de la ley. Fíjense que ellas, como les dije, su padre era Zelofejad y este varón no tuvo hijos varones, solamente tuvo 5 hijas. Y en la ley que regía en ese momento, pues las hijas no tenían derecho a tener una heredad. Así que la herencia de su padre iba a pasar a un familiar y ellas iban a quedarse prácticamente sin nada. Ese momento ellas se ponen a pensar qué tengo que hacer, qué podemos hacer, ¿verdad? Y toman acción. Primero que nada, quiero decirles que ellas pues seguramente nacieron en el desierto, crecieron escuchando las historias maravillosas de Dios cuando abrió el Mar Rojo, cuando el pueblo pasó en seco, cuando les dio agua sobre la roca y quizás también con toda seguridad vivieron esas manifestaciones de Dios tan grandes cuando la nube iba cubriendo al pueblo de Dios cuando iba caminando en el desierto y les daba sombra. Y esa columna de fuego que les daba calor en las noches tan frías que es en el desierto. Pues fíjense que ese conocimiento de primera mano que ellas tenían de Dios, pues les hacía ser unas mujeres de fe, unas mujeres que confiaban en el Dios Todopoderoso y tomaron acción. Definitivamente se organizaron y se unieron para tomar acción. Fíjense lo que dice el capítulo 27, versículo 2. Dice así: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. No estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Fíjense que ellas pues definitivamente toman acción, pero antes definitivamente yo creo que antes de tomar esta acción se pusieron de acuerdo. Ellas se unieron, quizás cada una tenía una personalidad diferente, quizás una pensaba de una forma, unas eran más decididas, otras más temerosas, pero tuvieron que unificarse, unidas para presentarse delante del líder que era Moisés y del sacerdote Eleazar. Otra cosa muy importante que puedo mirar en este grupo de mujeres es que definitivamente eran mujeres de fe. Estaban seguras, convencidas de que Dios les daría su heredad en la tierra prometida. Todavía el pueblo todavía no entraba a tomar la tierra, todavía no entraba a conquistar esos pueblos, esos reinos, pero ellas en su corazón sabían que Dios tenía algo para ellas, que eso iba a ser irremediablemente porque Dios es un Dios que cumple las promesas. Entonces, aquí vemos que su fe las hizo unirse y también su fe las hizo cambiar su mentalidad. Fíjense que muchas veces hombres y mujeres batallamos mucho con la mentalidad. Ellas pudieron haberse de entrada podido sentir víctimas del sistema que las rodeaba, de esa ley que Dios había dado. Podían haber sentido enojo contra esa ley y decir, no, pues no hay modo de salir de este sistema. Ya está dicho, ya no hay nada que hacer.
esos pensamientos pudieron haber llegado a su mente y por eso tuvieron que trabajar con su mentalidad para unificar su forma de pensar. Y tomaron acción, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y de los príncipes, dice, de toda la congregación. También tuvieron que tener valentía, ¿verdad? Quitar el miedo, porque a veces por miedo que nos paraliza no hacemos las cosas. Ellas tuvieron que vencer eso y fueron valientes de presentarse. Quizás sabían que nadie nunca había hecho eso. Quizás sabían que a lo mejor la ley ya estaba dada y que no iba a poderse hacer nada. Pero ellas decidieron hacer algo. No importaba la respuesta, pero ellas necesitaban hacer algo. Y se presentaron delante de Moisés, ¿verdad? Y le dijeron, como leímos en el versículo 3, nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Pues algo muy importante que ellas hicieron, primero se presentaron delante de Moisés de forma respetuosa. ¿No? Ellas mostraron respeto a Moisés, le pidieron una audiencia, él se las concedió. Y también, aparte, mostraron respeto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, sobre todo al 5.º mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ellas no querían que el nombre de su padre desapareciera de su genealogía. Ellas querían honrar a su papá, ¿verdad? Y por eso fue que le dicen aquí a estas palabras a Moisés. Y no solamente se presentaron con respeto, también presentaron una causa justa, una causa que tenía peso, ¿verdad? Una causa que tenía un argumento sólido. Ellas le dijeron, nuestro padre no estuvo contra los que se rebelaron con el grupo de Coré. Y yo creo que esta situación también la valoró Moisés, ese líder tan grande, tan entendido, también valoró esto que les dijo. Y yo creo que él sabía que Zelofejad no se había rebelado contra él como líder y mucho menos contra Dios. Entonces estas hijas de Zelofejad tenían una causa justa y un argumento sólido delante del líder. ¿Y qué pasó ahí? Porque ellas le comentan en el 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad de entre los hermanos de nuestro padre. Fíjense que, como les comento, su causa era justa, su argumento sólido. Le hicieron su petición a Moisés. Y fíjense algo muy bonito que tiene esta historia, es que ese líder también tan grande, viendo la complejidad de este asunto, él, y sabiendo su argumento, ¿no? Y a lo mejor conociendo también, acordándose de que conocía a Zelofejad, también él toma la decisión de llevar esto delante de Dios para consultarlo. Dice el 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, dará su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Pues qué bonita historia, porque vemos aquí que, como les comenté, viendo a Moisés la complejidad de este asunto, lo lleva delante de Dios. Y esto también denota algo muy importante, la humildad definitivamente de este siervo de Dios, que llevó este asunto, porque dijo, no, pues está complejo realmente, ¿no?
y consulta a Dios, y Dios le dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, dales heredad de entre de sus hermanos de su padre. ¿Esto qué sucedió con esto? Cuando Moisés sale del tabernáculo y les anuncia a estas mujeres lo que había respondido el Señor, él también se afianza como líder. Se afianza como ese líder humilde que ante una situación complicada va y consulta a Dios. Creo que hoy muchos de los líderes que hay en este mundo deberíamos de correr y consultar a Dios cuando tenemos una situación compleja. Él afianza su liderazgo con esto y también demuestra que Dios es un Dios de equidad, un Dios de justicia, de amor, ¿verdad? Que dijo, bien han dicho las hijas de Zelofehad, si los varones tienen derecho a heredad, también tienen derecho las mujeres. Y se vio como ese Dios que es equitativo, ¿verdad? Y bueno, pues dice que en ese momento, ¿ustedes qué piensan que ha de haber dicho las hijas de Zelofehad? Pues se han de haber puesto felices. Ellas han de haber tenido gozo en su corazón de ver y reconocer que ese Dios las había respaldado. Fíjense que aquí tiene mucho que ver esta historia con qué pensaban ellas de Dios, ¿no? Porque antes de haberse ido delante de Moisés, pues ellas definitivamente no sacaron conclusiones de lo que podía haber dicho tanto Moisés como Dios. Porque muchas veces como mujeres, como les digo, los pensamientos nos atacan y decimos, no, mejor no voy porque si no quiere, si no acepta, no se va a poder. Pero ellas no sacaron esas conclusiones. Ellas saben en qué confiaron, en ese carácter lleno de bondad de Dios, en ese Dios que es de justicia y de amor. Por eso ellas fueron seguras a ese lugar y salieron respaldadas. Esto fue un precedente en la historia del pueblo. En ese momento la ley fue cambiada, ¿verdad? Ahora las hijas eran vistas de otra forma. La mujer fue dignificada. Ya no solamente era un miembro más de la familia, eran ahora consideradas herederas, iguales a los varones. Entonces fue un momento padrísimo en esta historia de estas mujeres que confiaron en el único Dios verdadero. Y fíjense que esta historia continúa porque obviamente esta noticia se regó por todo el pueblo, por todas las tribus. Y bueno, más adelante en el capítulo 36, resulta que la gente de su tribu, porque ellas eran de la tribu de Manasés, ellas eran descendientes de José. Y bueno, en esta tribu se empezaron a preocupar y dijeron, no, pues si las hijas de Zelofehad ya van a tener su herencia, pero si ellas se casan con hombres de otras tribus, pues pueden perder su herencia o nuestras tierras se van a ir a otras tribus, va a ser una complicación. Y lo ponen delante de Moisés y Dios dice, ¿sabes qué? Les vas a decir a las hijas de Zelofehad que van a casarse con quien ellas gusten, pero de su propia tribu. ¿Y saben qué pasó? Que a ellas fueron notificadas de esta situación. Ellas más adelante se sabe que se casaron con miembros de su propia familia, obedeciendo también lo que Dios había mandado. Aquí vemos esas mujeres entendidas, esas mujeres obedientes, que definitivamente no tomaron a mal esta situación, sino que al contrario, obedecieron con gusto. Qué gran historia y qué gran ejemplo nos dan las hijas de Zelofehad. Esas mujeres de fe, esas mujeres sabias, esas mujeres entendidas, esas mujeres que hicieron equipo, ¿verdad? Esa confianza que pusieron completamente en el único Dios verdadero. Es un ejemplo para nosotras también hoy en día, que si nosotros llevamos una vida congruente en lo que hemos creído, en las palabras que nos ha dicho el Señor en la Escritura, que si hemos creído en Él, pues que en esa vida congruente nosotros podamos ir confiadamente delante de Dios, ¿verdad? Expongamos nuestra causa, nuestras diversas situaciones que vivimos como mujeres y que Él diga, bien has dicho mujer, y diga nuestro nombre y nos conceda
esas peticiones que le estamos haciendo, que nos respalden nuestra causa. Qué maravilloso que podamos tener esa confianza. Eso es lo que Dios te ofrece, mujer que estás viendo este video. Hay una parte de la Escritura que dice que Él es defensor de viudas y de huérfanos. Él no pasa por alto nada de lo que nos sucede. Él está viendo y quiere defendernos, quiere ayudarnos, pero también quiere una vida en la cual nosotros estemos entregados a Él. Así que seamos mujeres de fe y de obediencia, que pidamos sabiduría de lo alto para cuando tengamos que venir delante de su presencia a exponer una situación, Él diga, bien has dicho, mujer, y nos conceda lo que hemos pedido, que te lo conceda también a ti que estás viendo este video. Pues qué bonita historia podemos ver en estas 5 jóvenes, las hijas de Zelofehad, que haya sido de bendición para ti. Me despido. Soy Olivia desde la ciudad de Oaxaca, México, y bueno, te mando un gran saludo, una bendición, y nos vemos en el siguiente video. No sin antes pedirte que le des un me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te llegue, te avise de nuestro contenido. Cuídate mucho. Gracias.